Bueno, ya volví a cargar mi cámara y estaba viendo mi video y no tenía 14, tenía 13. Ya cuando entré a la prepa acabo de cumplir 14 y esto es porque estaba como adelantada un año en la escuela. Y bueno, como les comentaba, este suceso que me ocurrió el último año de mi secundaria, donde mi arte me llevó a muchos lugares y me dio mucho reconocimiento y me subió el autoestima y me hizo saber que yo tenía un valor para mí. Entonces, adolescente tímida, que se refugiaba dibujando, que le daba pena todo, que le costaba socializar por heridas y cuestiones pues de un poquito más atrás, pues empezó a sentir que podía ser ella misma. Entonces, a mí me llega mucho esta cuestión hoy en día en muchos sucesos que he ido atravesando. Aquí puedo meter 1000 cuestiones astrológicas de mi carta astral, de dónde está mi herida y dónde está mi brillo y todo. La cosa es que yo siento que esta cuestión de la humildad, bueno, si vemos como mi humildad soberbia, es algo que a mí me ha seguido demasiado, ha sido uno de mis puntos fuertes de trabajo, porque he pendulado en esa energía. Porque sí, o sea, yo siento que a ojos de los demás yo no he sido tan engreída o tan mamona, pero dentro en mi mente, en mis emociones, he tenido un engreimiento muy grande. Otra cosa es que no lo he demostrado tanto, pero dentro, así en mis fauces internas, ha habido mucha frustración, ha habido mucho, ay, es que yo soy mejor que los demás, es que los demás están tontos, es que los demás no se esfuerzan, y así muchas cosas que me he creído. Y obviamente ha habido otras etapas de mi vida donde se ha reforzado esa creencia de tener que esforzarme, de la valía y eso. Y bueno, después de la secundaria yo entré a la prepa y yo todavía, pues físicamente no era agradable a los demás. Y también yo no me sentía segura. La verdad es que hoy en día veo mis fotos y se me hace que yo soy una niña linda, pero para la sociedad era como burlable, ¿no? Entonces yo en ese tiempo me metí a hacer ejercicio. Empezó mi otro segmento de valía, que era mi físico. Entonces yo en la prepa cambié radicalmente físicamente. Pasé de ser una niña gordita chistosa, o sea, yo no digo que las niñas gorditas sean chistosas ni así, pero así yo me veía, a ser una niña pues guapa, delgada y que se arreglaba y se llamaba la atención. Y allá otro trauma, darme cuenta que yo valía según cómo me veían. Otro trauma y otras cuestiones mentales que esas siento que ya las he ido sanando más. El ego de la vanidad y la belleza, de sentir que solo se me reconocía si me veían bonita, y hoy en día me doy cuenta que da igual eso. O sea, hay personas que lidian con eso, pero en mi caso yo siento que es algo que he logrado transitar más. Obviamente hay secuelas todavía ya de sentir que si no me veo bien me van a tratar mal, pero al final son cosas internas. Al final igual hay cuestiones que sobrepasan nuestras creencias. Y bueno, hoy en día esta cuestión de la secundaria y posteriormente cuando viví en Puebla igual tuve muchos de esos sucesos donde creí que tenía que luchar para ser la mejor. A hoy en día que estoy en Campeche, no sé cuánto tiempo voy a estar acá, pero por ahora estoy acá y regresé hace años a sanar mis raíces, a reconciliarme con mi ciudad. El año pasado viví un proceso
egoico muy fuerte. Como he estado en constante transformación, yo siempre había pensado, este año que viene ya va a ser el bueno. Y no sé, en algo salía que transformación. Y así de, ay, no, que ya iba a ser mi año. Y pues ahorita estoy aceptando que todo es cambiante, que todo es una transformación y ya, pues, ya hay que aceptarlo. Entonces el año pasado me di cuenta que quería sanar a esa adolescente que se ha sentido excluida, se ha sentido rechazada en otras ocasiones. Cuando yo empecé a pintar grafiti a los 16 años, tuve un chingo de problemas aquí en mi ciudad por cuestiones, pues ya de reputación. Yo tuve muchas cuestiones de reputación después de que en la secundaria me volví atractiva, porque se me salió de las manos esta cuestión de vengarme de la gente que fue culera conmigo. Y empecé a usar mi belleza, mi atractivo para manipular, y a la vez eso se me salió de las manos y empezaron a decir muchas cosas de mí muy feas que según a mí me valían respecto a mi sexualidad. Ya saben, de que era zorra y cosas así, estas palabras fuertes que me había metido que aún quién sabe qué, y todo eso se mezcló con el graffiti, todo eso se mezcló con mi vida personal, y está bien, o sea, la verdad es que yo a mis 16 años estaba muy muy mal. Yo acudía al alcohol, a las drogas, a muchas cosas, al sexo, porque llevaba cosas emocionales muy fuertes de mi casa, de mi alrededor, cosas que yo no sabía cómo sobrellevar, y para mí lo único era desbordarme en ¿cómo se llama? En los placeres que estaban a mi alrededor, y no me importaba si lastimaba o si me lastimaban. O sea, yo solo quería satisfacer y sentir placer, no sentir dolor, pero solo era una capa, ¿no? Que se tapaba. Y bueno, todo eso a los 17 pues yo me fui de Campeche y me fui a explorar, pues estudiar en otros lugares. Y ahí mi ego pues ahí seguía, pues aquí como creando más capas en mí, más capas en mí, más capas en mí. Hasta que me anexaron y me quebré por primera vez. Y ese quiebre ha sido y ha seguido hasta el día de hoy. Y el año pasado, como les contaba, me tocó ver de cerca mi ego artístico muchísimo más, porque llegó un punto en el que me di cuenta que todas estas cuestiones que yo había pensado que yo tenía que ser como artista, pues estaban rompiendo, o sea, y nada de lo que yo pensaba que yo tenía que ser estaba ocurriendo. Creo que cada cierto tiempo yo he creado una concepción de mí, de cómo es que debe ser un artista, en comparación con lo que he visto a mi alrededor. Y hace unos años estaba muy frustrada, porque sentía que mi vida estaba así, un revoltillo. Había terminado una relación que para mí significaba mucho, me regresé a vivir a casa de mi mamá, sentía que estaba fracasando, sentí que lo que yo estaba construyendo se iba al carajo. Yo creí que iba a ser una muralista como las personas que ahora viajan por el mundo, y tenía que seguir esos pasos, y que si iba a pintar a este lugar y a este lugar y me sacrificaba, iba a llegar lejos y me iban a reconocer mucho. Y así, yo siento que siempre en mi vida llega un punto donde creo que lo estoy logrando y pasa algo. La pandemia, no sé, 1000 cosas han pasado. Me quiebro un pie, no sé. Siempre pasa algo que me hace aterrizar y me hace decir, oye, ¿realmente ese es el camino que quieres? O sea, yo agradezco demasiado a mis guías y a todas las situaciones que ocurren, que obviamente cuando pasan, pues yo me frustro, me pongo muy mal.
Pero siempre que pasan esas situaciones me paran en secos. O sea, nunca me han dejado que alimente mi ego demasiado. Siempre que me estoy creyendo las cosas, que me estoy creyendo que soy esto, que me estoy creyendo que soy lo otro, vienen y me frenan y me dicen, este no es el camino. Y me frenan físicamente. O sea, y entre más me ponga dura, así de no, es que este es mi camino, se vuelve más físico, se vuelven accidentes, se vuelven, no sé, cosas que... avisos, o sea, los avisos primero llegan como un parpadeo así, como una vocecita. Cálmate. Te da igual. Luego viene como una cachetada. Cálmate. Te da igual. Y de repente, ay, me quebré la pierna. Y es como, cálmate. Y ahí es cuando dices, bueno, está bien. Pues no hay de otra. Y esa misma parada, pues te hace reflexionar, ¿no? En mi caso ha sido, pues, que me anexen, que me quiebren un brazo, no sé. Muchas cosas. Y pues ahora que estoy grande, pues voy dando cuenta, ¿no? Que yo misma creo todas estas situaciones. Bueno, esa es mi percepción. Hay gente que culpa al exterior y dice es culpa de afuera y ya. Y está bien, yo también lo siento de repente hasta que vuelvo a mí y digo, no, pues yo misma he manifestado estas situaciones fuertes, densas, pues para aprender lo que tengo que aprender, para que mi camino realmente sea verdadero. Y entonces, pues las cosas se han ido rompiendo más en mi percepción. Yo en algún punto quise ser un ejemplo para mi ciudad, quise ser un ejemplo para los demás, incluso creé el Club del Arte con unos amigos hace unos años, hace el año pasado, con la intención de guiar a los demás, de que dejen de decir que no pueden vivir del arte, que se motiven, pues todas las cosas que yo deseaba que me dijeran cuando era adolescente, ¿no? Sentir que podía tener amigos que dibujaban, y al final estaba bonito, pero sentía que no era realmente lo que yo necesitaba. Y sentía que estaba tomando un lugar que tal vez no me correspondía en ese momento, porque al final yo lo que les estaba diciendo a los demás artistas era algo que ni siquiera yo sentía en mí misma. O sea, yo trataba de inspirar confianza en los demás a través de mis palabras y yo no sentía esa confianza conmigo. No sentía esa seguridad, no sentía ese amor hacia mí, pero me estaba proyectando hacia los demás, y eso es lo que ocurre muchas veces, que nosotros podemos ver el potencial en los demás, pero a veces solo es una proyección de nosotros mismos y terminamos enojándonos porque los demás no son como creemos que deberían de ser para que sean mejores, cuando al final somos nosotros mismos viéndonos a través de otros y queriéndonos mejorar a través de amistades, a través de parejas, a través de la familia, a través de los hijos, a través de gente a la que estás ayudando, para solo sentirte realizado en otros, porque sientes que tú no lo puedes hacer. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Y bueno, lo último de todo esto, de este proceso que he estado sintiendo, ha sido en abril, que cumplí años, cuando me operaron. Y me operaron del útero. O sea, no me lo quitaron, pero me quitaron una parte de mi cervix, que estos son otros videos que quiero hacer hablando sobre esa situación, porque es algo que he visto desde lo espiritual, desde lo emocional, y cómo es algo que he ido cargando desde hace mucho tiempo. Pero cuando ocurrió esto, yo siento que todas las cosas, todos mis sueños que estaba medio levantando, pues se volvieron a caer. O sea, y también el año pasado tenía un hambre de reconocimiento de mi ciudad. Quería que mi ciudad me reconociera, que las personas me reconocieran, que la gente vea que estoy haciendo cosas por la gente. Ay, no sé, puras pendejadas. Estaba ansiosa de sentir la aceptación, tal vez, que siempre decía de mi padre. Porque de mi madre sí siento mucha aceptación, pero de mi padre ahora lo conozco. Esa es otra historia.
Pero no sé, inconscientemente yo deseaba que la figura masculina me aceptara y me dijera, está bien todo lo que haces, eres muy buena. Validación. Eso lo leí en un libro de Jim Rohn, donde hablaba que una de las mayores motivaciones de las personas es el reconocimiento, incluso si no te pagan. Hay gente que se quiere posicionar así en el primer lugar, aunque no reciba dinero o algo, sino simplemente la valía. Y yo estaba allá y me enfermé y me llevó la chingada. Incluso en diciembre, noviembre, diciembre, fui a una revisión de portafolio y la verdad no entendía muy bien de qué iba, nunca había ido a una. Y yo ya estaba muy vulnerable, de que todo me estaba saliendo mal, de que por más que me esforzaba, yo no me sentía completa, no me sentía llena, no me sentía satisfecha con nada. Y en diciembre que vieron mi portafolio lo hice al chingadazo, puse según las obras que le gustaban más a los demás, ni siquiera a mí, las que tenían más validez por los demás. Y la persona que estuvo ahí fue fuerte, me dijo las cosas de frente y me rompió la madre. Me sentí muy mal, me rompió la creatividad. De todo diciembre dejé de pintar porque, o sea, esta persona no fue culera ni nada. Fue concisa de que te falta esto lo puedes mejorar, esto no tiene sentido. Y yo la verdad es que sentía que me había esforzado mucho, había hecho mucho, y que viniera alguien y me dijera que no es cierto, pues me rompió el ego. Y ese ego ya estaba así quebrado, porque nada me había estado saliendo bien. Y yo me había esforzado demasiado. Pero ese esfuerzo no era desde el amor. No era para que yo esté bien. No era para que yo sea feliz. No era para que yo disfrutara. Era para sentir que yo era valiosa a través de los demás. Y por eso no se sostuvo. Y eso me llevó a no pintar ni dibujar durante todo diciembre. Y no es la primera vez que me pasa. Me ha pasado en otras ocasiones, donde he llegado al punto de odio crear. Y en esos momentos yo me refugio en otro tipo de cosas que me gustan, como cocinar. La cocina me ha ayudado cuando ya no sé qué pintar ni crear. Porque al final necesitamos expresarnos. Y pues para mí la cocina a veces se vuelve ese espacio de nutrición, de creación, de expresión. Y en enero pues decidí mandar toda la chingada y decir, vamos a empezar de nuevo. Y empecé. Y en febrero me dicen que tenía esta enfermedad y que podían operarme. Y todos los proyectos que estaba haciendo empezaron a no tener sentido. Porque había algo más importante en mí que no me estaba dando cuenta. Y siguieron pasando los meses, me operaron y no podía moverme mucho físicamente. Dejé todos los talleres a donde iba, dejé de practicar música, danza, todas las cosas que me sostenían las dejé de hacer. Y dije, ya no quiero hacer nada. Dejé de tener dinero, dejé de trabajar todo este tiempo. Ya nadie me hablaba para trabajar. Empecé a pintar cosas. Y empecé a meterme a proyectos que no sé si he quedado o no, que no he publicado.
Y empecé a frustrarme demasiado. Empecé a frustrarme demasiado porque otra vez la idea de lo que yo tenía que ser se quiebra. Y entonces digo, ¿quién soy? Yo no soy mi pintura, yo no soy mi arte, yo no soy el talento, yo no soy nada de eso. Eso es algo que se ha manifestado a través de mí. Eso es algo que se ha ido desarrollando, tal vez de otras vidas o así. Pero no es lo único que me hace ser. Y esa es la situación. Yo creo que ese es el punto a donde quería llegar. Yo creo que voy a dividir en dos partes esto, porque está largo. Entonces, en todo este tiempo, he seguido creando y no lo he mostrado todo. Y he sentido mucha frustración. Ahorita ya empezaron a ir las cosas mejor. Ya se están fluyendo los proyectos, pero he sentido una insatisfacción en mi vida. En el área del amor. No he tenido pareja en ya más de un año, mucho tiempo. Y pues está bien, es lo que me toca. En el área de las amistades igual. Ahorita he estado muy alejada de las personas. No me he sentido parte de nada. En el área del trabajo no he trabajado casi nada. En todas esas áreas, pues, yo viéndome a mis 33 años, según yo, nunca me ha importado eso, pero ahora lo veo. Y es como, estoy en casa de mi mamá. Ahora sé que van habiendo planes de lo que quiero hacer, pero en ese proceso que es lento, los cambios duraderos son más lentos. Pues me he frustrado un chingo. Y no solamente con gente que no conozco, sino con gente que conozco. Con amigos que les va bien, amigos que suben al Face que están que tienen pareja, que tienen proyectos, que viajan, que son felices. Bueno, no sé realmente cómo estén, pero yo enojándome. Y eso es algo que siempre he cargado en menor o mayor medida, pero esta vez lo he observado mucho. Esta vez que he estado en este punto del vacío, de que no haya nada, y yo así como que queriendo meter proyectos, queriendo meter cosas porque siento insatisfacción en mi vida, siento que estoy fracasando, sintiendo que solo si hago vale la pena vivir, si no nada más estoy siendo un parásito en la vida. O sea, ese tipo de pensamientos me ha invadido todo este tiempo. Y una parte de mí sabe que eso es mentira, porque más bien estoy transitando un proceso donde todas las cosas que yo he creído desde hace tanto tiempo se están disolviendo. Incluso todo eso se manifestó en enfermedad y estoy sanando de eso. Y estoy sanando bien, o sea, me pudo haber dado cáncer o cosas así, pero no fue así porque mi cuerpo se dio cuenta a tiempo. Yo me di cuenta a tiempo y estoy trabajándolo. Entonces, mi vida laboral, lo que creía que tenía que ser como artista, pues se derrumba. Y he tenido que desertar de varias cosas, como el taller que estaba haciendo de tarot, porque me preguntaba desde dónde lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo porque me siento inútil o porque quiero compartir mi sabiduría o lo que sé? Estoy haciendo un cuadro para un concurso solo porque quiero dinero, pero ni siquiera estoy disfrutando pintarlo. O sea, no estoy disfrutando lo que estoy pintando. Y si deserto, me siento fracasada.
Y no es así. Y en este proceso donde he envidiado a la gente, donde me he sentido mal por no estar donde yo creo que debería, porque desde mis 11 años dibujo y me fui de mi casa muy joven y he estado pintando sin parar tantos años. Y las personas que en mi época empezaron conmigo, ellos están, no sé, viajando, haciendo muchas cosas, y yo estoy aquí en mi casa valiendo madre, ¿no? Según mi ego. O sea, todo esto que estoy sintiendo, esto no soy yo. Esto es el ego que he construido, y este ego se rompe y este ego no se va a ir. Yo sé que hay muchas concepciones budistas, las he estado estudiando igual, sobre el sufrimiento y no desear, pero yo creo que hoy en día, más que matar a mi ego o algo así, es que la conciencia divina lo guía. Yo dejarme guiar por esa conciencia divina y que mis deseos estén sostenidos desde el amor. Y dejar de sentir mucha culpa y dejar de sentir muchas cosas. Y darme cuenta que todo esto que estoy sintiendo, porque lo siento y lo revelo, y ya no me importa. Ni siquiera sé qué es lo que piensan los demás, pero suelto esta idea de que tenía que ser perfecta, de que tenía que ser la mejor. Y es que en un punto yo deseaba ser la mejor. Y me alentaron a ello. Y cuando veía que otra persona era buena, hacía buenas cosas, a mí me daba miedo. Y es horrible que te dé miedo, que alguien sobresalga más que tú. Es horrible, porque si todos somos uno, el que los demás disfruten y sean felices debería de inspirarnos, no tirarnos. Y eso es algo que estoy aprendiendo a abrazar en mí. Y esto requiere un trabajo también muy fuerte. En meditaciones lo he ido aprendiendo. Que este sentimiento de sufrimiento de ay, pobre de mí, que la verdad yo me puedo soltar a llorar, pero la verdad es que no es necesario, porque es una emoción mental. O sea, es algo que tú te estás diciendo a ti mismo. Y te estás restregando para ponerte a llorar y decir, ay, sí, lloro porque estoy sufriendo. Lo puedes tomar. Y para mí el trabajo ha sido ir hacia adentro e imaginarme a mí como la adolescente que se sentía rechazada y que cree que hoy en día está siendo rechazada cuando nadie me está rechazando más que yo misma. Ir y yo ser mi madre y mi padre y hablarme como me hubiera gustado que me dijeran. Y yo voy y me digo, calma, todo está bien. O sea, no tienes que ser bueno para nadie ni nada. Y en vez de frustrarte por sentirte que estás todavía en casa de tu mamá y tu mamá te apoya y eso te hace sentir una fracasada, verlo como, pues gracias Dios por tener una madre que me ayuda, ¿no? A atravesar este proceso fuerte. O sea, agradecer eso. Agradecer todo lo que sí hay y todas las oportunidades y privilegios que he tenido. Saber que yo no me voy a quedar acá, o sea, en este estado, que es algo que está pasando y ha sido necesario para mi crecimiento. Y tal vez más adelante esté en donde yo quiera realmente, pero ahorita no es ese momento y no tengo que clavarme en eso. Y acá es esta cuestión de gozar el momento, este proceso, y es tan frustrante no poder gozar el presente. Aunque, o sea, no está pasando nada. En mi casa todos están bien. Mi papá, mi mamá están con vida. O sea, hay comida en mi casa. No tengo que estar cuidando a nadie. Tengo mi espacio. Tengo internet. Tengo cosas para crear. O sea,
Y este es un tránsito. Y a mí me da miedo que me digan que no he sabido ser un adulto por salirme de mi casa, regresar a mi casa, ese tipo de cosas, y sentir que he fracasado y seguir luchando y muchas cosas que son muy fuertes. Y no sé, yo no tengo la clave de cómo es ser un buen artista, cómo vivir del arte. No sé, más adelante tal vez lo sepa, pero ahorita sé cómo trabajar mi interior, sé cómo canalizar mis energías a través del arte, sé cómo leerme a mí misma, sé más cosas de conocimiento que no se ve, sé hacer más cosas que no se ven físicamente que las que se ven físicamente. Y sé que estoy en un año de transformación y sé que esto va a pasar. Y está bien rendirse. Y no rendirse de valer madre, ¿no? Sino rendirse de que no me tengo que esforzar para ser importante para quién sabe quién, sino aceptar esto que soy. O sea, aceptarme a mí, aceptar que está bien y empezar a sentir realmente qué es lo que quiero. Es un tema muy complejo. Y bueno, en mi ego espiritual ha sido lo mismo. De repente yo sentía que estaba ayudando a la gente. De repente yo sentía que, no sé, las cartas que les leía o en ceremonias, cosas así, sabía cómo ayudar a las personas a transitar cosas. Y me lo creí demasiado y de repente sentía que todos estaban bien güeyes y yo sí sabía un chingo. Y me pasó lo mismo, me arrastró el universo. Me arrastró mi propia energía para darme cuenta que al final ser un artista para mí, ser un artista, ser alguien que ayuda en lo espiritual, en la vida, es solo ser un canal, es ser un canal de Dios, es ser un canal del todo. Y ahí el ego estorba. El ego ayuda en el día a día, en muchas cosas, pero hay cosas en las que estorba un poco que esté ahí presente. Porque ese mismo caparazón está impidiendo que entre. No es que entre, más bien es que dentro se exprese Dios, todo. O sea, sentir que formo parte de todo. Porque sentir que formo parte de todo me da dicha, me da alegría. No, y es una dicha y una alegría que es más amplia, que dura más a la larga. En cambio, la dicha y la alegría a veces que el ego cree que necesita, dura muy poco y es insaciable. Y al final esto es algo que se viene a trabajar aquí. El amor. Y bueno, ahorita estoy aprendiendo a amarme sin tener que ser algo o alguien y descubrir quién soy. Y a mí me da miedo que me digan cosas, porque yo he querido ser perfecta espiritualmente, perfecta artísticamente, mis dos áreas así. Y yo he tenido muchos errores. Y a mí me ha dado miedo que la gente sepa mis errores. Se dé cuenta que no soy perfecta, se dé cuenta que yo he hecho muchas cosas feas, malas. Pero eso no me define. Eso simplemente son cosas que he vivido y que
era la forma en la que yo necesitaba transitarlas. Si he sido culera, si he sido mala onda o así, pues es algo que tenía que pasar porque era una consecuencia de cosas que me habían pasado y era mi forma de sobrevivir ante la vida. Y si hay gente así todavía, o sea, a mi alrededor o he visto eso, pues tenerles compasión de que si son así, pues es porque es su forma de sobrevivir y es lo que necesitan aprender ahora. Y yo tampoco he terminado mi proceso. Hay muchas mentalidades, muchas creencias, muchas emociones que pueden verse como los demonios interiores. Para mí los demonios interiores son como estos defectos que se han alimentado y que ahora ya no los rechazo. Yo me los imagino, los abrazo, los amo. Esos demonios necesitan amor, porque con ese amor se convierten en ángeles, en virtudes. Rechazándolos, quemándolos, destruyéndolos, para mí no es el camino. Ahora, ya he luchado mucho con ello y ya no quiero luchar con mi oscuridad, sino llenarla de amor y transformarla. Porque no se trata de desterrar lo que somos, sino de transformarlo a través de nuestro amor. Y es fuerte, porque es la aceptación ese proceso. Y bueno, la verdad es que todas estas cosas, no sé, tal vez podría decirlas mejor o no, más concretas, pero no sé, yo hablo de la forma en la que siento y es lo que estoy aprendiendo, y la verdad es que me gustaría compartir muchas cosas más que he ido aprendiendo, porque sé que hay muchas personas que están transitando esto y no saben, o se sienten solas. Y pues al final todos estamos interconectados viviendo muchas cosas. Y bueno, hasta acá lo voy a dejar. Y les agradezco a quienes estén. Y pues subiré más videos. Espero a la larga saber hacer mejor esto, porque siento que me voy por las ramas y hay cosas que podría explicar mejor, pero de repente no sé. Solo estoy aprendiendo. Y está bien si no es perfecto. Y ya. Gracias. Cuídense. Que estén bien.